En el video anterior aprendimos que un párrafo es una idea desarrollada, pero aquí viene otro problema. Tienes la idea, sin embargo no sabes cómo organizarla. Y esto hace que tu párrafo sea confuso, repetitivo y desordenado. Hoy vamos a resolver ese problema porque vamos a aprender cómo organizar un párrafo para que tenga sentido y sea fácil de entender. Hoy aprenderás cómo organizar un párrafo para que tenga sentido y sea fácil de entender. Empecemos con el error más común. El error más común no es escribir mal, es escribir sin orden. Por ejemplo, si yo escribo, estudiar es importante porque ayuda a aprender más. También hay estudiantes que no estudian y por eso les va mal. Además, estudiar requiere tiempo y esfuerzo. Aquí sí hay ideas, pero están desordenadas. Y cuando las ideas no tienen orden, el lector se pierde. La idea principal siempre va a ser tu punto de partida. Y todo párrafo empieza con una idea principal. Por ejemplo, una idea principal puede ser estudiar con anticipación mejora el rendimiento académico. Y en base a esa idea vas a organizar todo el párrafo. La idea principal es el eje. Todo va a girar alrededor de ella. Pero así como hay una idea principal, también hay ideas secundarias, y ellas vienen después. ¿Estas ideas para qué sirven? Pues para explicar, justificar y también para ejemplificar. Por ejemplo, estudiar con anticipación mejora el rendimiento académico. Ya vimos que esa era nuestra idea central. Ahora voy a poner una idea secundaria. Permite comprender mejor los contenidos y evita el estrés antes de los exámenes. Esta segunda oración está compuesta por dos ideas secundarias que desarrollan la idea principal. Si una oración no aporta a la idea principal, sobra. Es decir, no la deberíamos tomar en cuenta. Ahora que ya sabemos la diferencia entre idea central o principal e idea secundaria, hablemos del orden lógico, pues no basta con tener ideas, hay que ordenarlas. Y hay tres formas básicas de organizar un párrafo. La primera forma es de idea a explicación. Primero afirmas y luego explicas, que es lo que hemos hecho en el ejemplo anterior. De general a específico. De una idea amplia bajamos a un ejemplo concreto. Y de causa y efecto. Decimos qué pasa y luego por qué pasa. Veamos un ejemplo ordenado. El uso excesivo del celular afecta a la concentración. Muchos estudiantes revisan constantemente sus mensajes, lo que interrumpe su atención durante las clases. Esto sería de la idea amplia al ejemplo concreto. En los comentarios, déjame un ejemplo sobre la primera forma básica de organizar un párrafo o sobre la tercera forma básica de organizar un párrafo. Veamos una comparación clave. Muchos estudiantes se distraen en clase. El celular afecta la concentración. Revisan mensajes constantemente. Esto está desordenado. ¿Cómo podríamos ordenarlo? El uso del celular afecta la concentración. Muchos estudiantes se distraen porque revisan constantemente sus mensajes durante la clase. Es la misma idea, pero tiene diferente organización. Un buen párrafo no tiene más información, tiene mejor orden. Ahora vamos con nuestros acostumbrados mini ejercicios. El tema es hacer ejercicio. Veamos un párrafo desordenado. Hacer ejercicio es bueno. Muchas personas no lo hacen. Mejora la salud, reduce el estrés. Aquí, como vemos, esto se entiende poco porque no está ordenado. Mientras que en este caso vamos a ver un ejemplo que sí está ordenado. Hacer ejercicio mejora la salud. Esa es la idea central. Luego vamos con las ideas secundarias. Además, reduce el estrés y mejora el bienestar general. Y finalmente, una idea secundaria más.
Sin embargo, muchas personas no lo practican con regularidad. Ahora es tu turno. Déjame en los comentarios el tema y un párrafo ordenado que aporte a ese tema. Recuerda que tienes que poner la idea principal y luego las ideas secundarias. Escribir no es solo tener ideas, es saber organizarlas, y esto marca la diferencia entre un texto confuso y uno claro. Recuérdalo, escribir bien no es escribir complicado, es escribir con orden, y escribir se aprende. Nos vemos en el próximo video de redacción de Te lo explico. Decide tener un lindo día. ¡Chao!